Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Dios les bendiga mucho en esta hora. El pastor Eli Martínez compartiendo con ustedes el mensaje de la palabra del Señor para esta semana. Otra semana más que estamos forzados a estar en la casa por causa de la pandemia, pero el Evangelio no está preso. Seguimos predicando con toda libertad la palabra del Señor. Yo les invito a que me acompañen a la lectura en el libro de Malaquías, en el capítulo 1 del 1 al 5. La palabra del Señor lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán, yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Gracias, Padre, por esta palabra que hemos leído. Te pido que a través de ella tú hables a nuestras vidas. A mí primero, luego al pueblo también y a todos aquellos amigos que se unan a través de las redes a escuchar esta palabra. Háblales de acuerdo a su necesidad. En el nombre de Jesús te lo pido. Te doy gracias y glorifico tu nombre en esta hora. Amén. Sí, mis amados, hablamos en esta hora sobre el tema amor más allá del rechazo. Y como ya hemos dicho, hablamos en el libro de Malaquías. Malaquías quiere decir mensajero de Jehová. Y dicho sea de paso, Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento. Hubieron 3 profetas después del exilio, que fueron Ageo, Zacarías y Malaquías. Malaquías ministró 100 años después de Ageo, durante el ministerio de Nehemías. Este fue un tiempo de relajamiento espiritual muy feo, en el cual Malaquías sirvió como el martillo de Dios para la conciencia de la gente. Por eso dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Es una profecía que va destinada a dar sobre la conciencia del pueblo, a tratar de hacerlos entender cuál era su condición espiritual. No muy buena, dicho sea de paso. Hay 2 condiciones específicas que se identificaban en la gente de aquellos tiempos. Número 1, religión sin arrepentimiento ni devoción. Y número 2, escepticismo de la palabra de Dios. Cuando decimos religión sin arrepentimiento ni devoción, estamos hablando de que era un pueblo que seguía todas las mociones de la religión. Sacrificios, diezmos, celebración de días de fiestas especiales, las fiestas anuales, las 7 fiestas anuales, en fin, seguían todo lo externo de la religión judía. Pero dentro de esa religiosidad no había ni arrepentimiento por los pecados, ni había devoción al Dios al cual profesaban ellos estar sirviendo. Por otro lado, había escepticismo o desconfianza o duda de la palabra de Dios, porque no había llegado la bendición prometida. Ellos tenían bendición de que iban a ser libres, de que iban a ser una nación libre, que iban a tener su propio reino. Pero ignoraban que no era el tiempo de Dios para esa bendición. Y número 2, que los culpables de estar en esa condición de servidumbre a otros imperios
La culpa la tenían ellos mismos por su mala conducta. Porque aunque Dios te prometa a ti todas las bendiciones del mundo, se espera de ti que tú honres al Señor. Y hay dos verdades que se hacen claras en este libro. Número uno, que las reformas y los avivamientos son de poca duración. Nosotros a veces nos acostumbramos a pensar que la bendición está en el mucho ruido y en el mucho alboroto. Y a veces añoramos aquellos años pasados cuando había mucha bendición en la iglesia y decimos aquellos eran años de avivamiento. Bueno, mis amados, los avivamientos son de poca duración. Los avivamientos son para restablecer al pueblo en el camino correcto hacia una conducta agradable, positiva con su Dios. Pero los avivamientos pasan. Lo que no debe pasar es la fe con la cual tú estás fundamentado en Cristo. Por otro lado, la segunda verdad que nos enseña este libro es que la corrupción del corazón del hombre es evidente. El hombre tiene un corazón corrupto y se ve en tres formas. Número uno, el amor de Dios es puesto en tela de juicio. Cuando el hombre está corrupto en su corazón, cuando el creyente no está bien cimentado, cuando el creyente está fallando, cuando el creyente está en decadencia espiritual, el amor hacia Dios es puesto en tela de juicio. El pueblo dijo, ¿en qué nos amaste? ¿En qué me has amado? El amor de Dios no debe jamás el creyente debe dudar del amor de Dios. El amor de Dios es infinito, es perfecto, es absoluto. Y el hecho de que las cosas no salgan como a mí me gustan, no quiere decir que Dios no me ama. Hay gente que dice así, Dios no ha hecho nada por mí, Dios no me ama, qué sé yo. El amor de Dios nunca debe ser puesto a prueba. Pero cuando el creyente está perdiendo su contacto con el Señor, comienza también a dudar de que Dios le ama. Número dos, la corrupción del corazón del creyente se nota en el culto de adoración. El culto de adoración se trata con desprecio. Usted lo ve en las iglesias, a la hora del culto, con los teléfonos abiertos. Usted lo ve en el templo, a la hora del culto, conversando unos con otros. Usted lo ve en el templo, a la hora del sermón, ocupados en otras cosas. Usted lo ve en el templo, a la hora del culto, no aparecen. El culto de adoración se trata con desprecio, y la razón por la cual se trata con desprecio es porque el corazón está dañado. El libro de la ley, número 3, en nuestro caso la Biblia, en el caso de Israel, ¿verdad? Allá los 5 libros de Moisés, en nuestro caso la Biblia, la palabra de Dios escrita, ocupa un segundo plano en la vida de una persona cuyo corazón se ha dañado. El creyente que está firme, sólido y ferviente en el Señor depende de la palabra de Dios como su regla y su guía de vida para todos los días de su vida. El creyente que se ha alejado de Dios busca consuelo y busca palabra en profetas, busca palabra en consejeros, busca palabra en predicadores, busca dirección y guianza en el hombre, en libros de psicología y en cuanta cosa. La palabra de Dios ocupa un segundo, tercero, cuarto y último plano en su vida. Todo esto es muy malo, demasiado malo para nuestra salud espiritual, porque el amor de Dios es la fuerza más poderosa que hay para salvarnos de todos nuestros males. No son las iglesias, hermanos. No son los sermones motivacionales. No es el amor de la gente que tanto procuramos. No es la alta educación. No son las responsabilidades religiosas, sociales o familiares. Lo más poderoso para salvarnos de todos nuestros males es el amor de Dios. El amor de Dios manifestado a través de la cruz de Cristo, de su sacrificio, de su sepultura y de su resurrección. Voy a proponer aquí que si hay esperanza para la salvación de la humanidad, que si hay esperanza para la restauración de muchos cristianos medios raros que hay por ahí,
Es porque Dios nos ama más allá del rechazo nuestro hacia Él. En 1 Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El mensaje de este libro es clave en este particular. Encontramos en los primeros 5 versículos un asunto bien interesante, que es la relación de Dios con Jacob y con Esaú. Jacob y Esaú eran hermanos gemelos, ambos hijos de Isaac. Esaú fue el primogénito, aunque era gemelo con Jacob, pero fue el primero que salió del vientre de su madre y Jacob vino detrás. Entonces, por costumbre, pienso, Esaú quedó como el primogénito. A él le correspondía la primogenitura, las bendiciones y las promesas que Dios le hizo a Abraham y a Isaac. Si Esaú hubiera sido un hombre cabal, que amara las cosas de Dios, que buscara las cosas de Dios, la fórmula de los patriarcas sería Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Esaú. La realidad del caso es que la palabra dice, a Jacob amé, dice Jehová, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y yo me pregunto por qué, si Esaú era el primogénito, amó a Jacob para la bendición, que es de lo que está hablando aquí, para la primogenitura. ¿Por qué? ¿Por qué amó a Jacob y a Esaú aborreció? Eso quiere decir que la presencia de Dios es omnisciente. Dios sabe todas las cosas antes de tiempo. Antes de tiempo ve todo el futuro. Y es omnisciente, no se le escapa el más mínimo detalle. Por lo que, conociendo cuál sería el corazón de estos dos gemelos hacia él, Dios prefirió a Jacob para ser el padre de la nación santa, antes que a Esaú. Cuando estudiamos la vida de Esaú, entendemos que nunca se interesó ni se interesaría por las cosas sagradas. Pero Jacob sí. Y Dios, viendo esto de antemano, dijo, yo escojo a Jacob para ser el que cargue con la bendición, la primogenitura. Será él en quien yo me voy a concentrar para levantar una nación de la cual vendrá el Mesías, que será el Salvador del mundo. Por eso a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Que es exactamente lo que quiere decir la otra expresión que se ve en otros lugares y la vemos en Romanos 9 del 10 al 17 explicada. Tendré misericordia de quien tendré misericordia. Hermanos, Dios no es caprichoso. No es que Él tiene misericordia a lo loco. Él siempre tiene razones para hacer sus actos de preelección, especialmente en cuanto a ministerio y en cuanto a misión se refiere. Él no es caprichoso. Nosotros no sabemos por qué Dios escoge a unos sobre otros, por qué Dios selecciona para algo a unos y a otros los aborrece. Yo no lo sé, pero Dios tiene razones claras y definidas. Lo que sucede es que Dios no le da razones a nadie. Él es el soberano, Él es el creador. Él no tiene que dar explicaciones. Él es el Señor de los señores y el Dios de los dioses. En cuanto a los salvados se refiere, los actos de predestinación de Dios tienen que ver con los planes, no con la gente. O sea, cuando Dios predestina, cuando Dios preelige, estamos hablando de los planes de Dios. Hay un destino preordenado para los que reciben a Jesús como Salvador y otros destinos para los que no los reciben. Eso lo dijo Jesús de esta manera: el que cree en el Hijo tiene la vida, el que no cree ya es condenado porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios. Hay dos destinos para la humanidad. Está la salvación, está el cielo, está la eternidad. Y hay un destino para los perdidos. Está el infierno, está el lago de fuego, está la perdición eterna. Son los dos destinos. Cuando usted recibe a Cristo, el Señor lo ubica dentro de aquellos que han de participar del destino ya
determinado de salvación. Y cuando usted lo rechaza, es colocado en el grupo de aquellos que van a experimentar los tormentos de la perdición como ha sido predestinado. Pero Dios no escoge a unos para salvación y a otros para perdición. Dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esta expresión tuvo que ver con la arrogancia de Edom. Esta expresión de a Jacob amé y a Esaú aborrecí tiene que ver con la arrogancia de los edomitas. Los edomitas eran la descendencia de Esaú. Esaú produjo al pueblo edomita. Jacob produjo al pueblo judío. Los descendientes de Esaú, los edomitas, se burlaban de Israel cuando esa nación fue conquistada por los babilónicos. Pero años después, Edom fue también invadida por Nabucodonosor. Y siglos más tarde los musulmanes la hicieron desaparecer. Sin embargo, hoy en día todavía tenemos un Israel restaurado. La arrogancia de Edom causó que Dios dijera esto y que Dios determinara un fin muy triste para esa nación. El amor de Jehová por su pueblo es maravilloso. Es indescriptible, es incomparable. En estos primeros 5 versículos vemos 5 cosas muy importantes que tenemos que ver para que entendamos cómo es el amor de Dios para su pueblo, aun cuando su pueblo lo rechaza. Comienza el texto diciendo la palabra profética. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Era una palabra dura que venía contra el pueblo de Dios. Pero no es palabra de destrucción. Es palabra de corrección. La palabra profética. Vamos a ver 7 cosas aquí de la palabra profética. Cuando Dios da palabra profética. La palabra profética siempre es de parte de Dios, nunca de parte del profeta. Mucha gente se enoja con los profetas. Cuando el profeta trae una palabra dura, una reprensión, se enojan con él. Oh, ese está siempre reprendiendo. Oh, que qué le pasa. Oh, que por qué habla así de duro, qué sé yo. El profeta puede ser el predicador, que no sabe que está profetizando, pero está profetizando porque Dios pone su palabra en la boca suya. Pero la palabra profética, mis amados, es siempre de parte de Dios, nunca de parte del profeta. Si nos vamos a enojar con alguna palabra que es bíblica, netamente respaldada por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo que la pone en la boca del ministro, entonces vamos mejor a enojarnos con Dios, a ver cómo nos va el asunto. Porque de nada vale que nos enojemos con el hombre, cuando quien manda la palabra es el Creador de los cielos y la tierra y es nuestro Salvador. La palabra profética es siempre a través del profeta. Por eso es palabra profética, porque se usa a un profeta, se usa a un ministro, a un predicador, a un portavoz, a un atalaya de la palabra de Dios para llevar el mensaje al pueblo. No es a todos que Dios le habla. Hay muchos predicadores, pero pocos hablan con la unción del Espíritu Santo. Hay mucha gente que pretenden ser profeta y andan diciendo por ahí, Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo, pero Dios no le ha dicho nada. Dios no habla a todo el mundo. Dios no da su palabra a todo el mundo. Él escoge los hombres y las mujeres que Él ha de utilizar para llevar la palabra profética al pueblo. La palabra profética es siempre para el pueblo, nunca para el profeta. El profeta no profetiza para sí mismo, el profeta profetiza para el pueblo. Dios tiene otra forma de tratar con sus ministros. La palabra profética es siempre de emergencia necesaria. Dios no anda dando palabras proféticas a la iglesia ni al pueblo así porque sí. Es de emergencia. Es un asunto de emergencia, una necesidad. Es para cubrir una situación trágica y desastrosa que puede acontecer y que va a acontecer si Dios no interviene. Es una palabra
que en realidad viene envuelta en el amor de Dios, por dura que sea, viene envuelta en el amor de Dios porque es para la corrección y protección del pueblo a quien es dirigida esa palabra. La palabra profética es siempre dual, tiene dos partes, siempre tiene dos caras la palabra profética, hermanos. Por un lado bendición y por otro lado condición. Cuando Dios dice una palabra, por un lado hay bendición y por otro hay condición. Por un lado hay reprensión, por otro lado hay escape a la reprensión. ¿Qué quiero decir? Bueno, Dios le dijo a Jonás, por ejemplo, vete a Nínive y dile estas palabras. En 40 días Nínive será destruida. Jonás fue y predicó ese mensaje y Nínive no fue destruida. Jonás luego reconoce y dice, yo no quería venir aquí a predicar esta palabra a esta nación porque yo sé que Jehová es misericordioso. Él sabía que si el pueblo se arrepentía y se tornaba a Dios, Dios no iba a cumplir ese castigo. Dios no mintió y Dios no falló. Sencillamente que con la palabra profética hay una puerta de escape. Viene juicio para ti, voy a destruirte por lo malo que tú te has portado. Pero si tú escuchas esa palabra, Dios te está diciendo arrepiéntete. No te lo está diciendo con palabras, te lo está insinuando, arrepiéntete. Por eso te lo está advirtiendo con tiempo. Y si tú te arrepientes y coges la puerta de escape, te libras del juicio que venía y vas a disfrutar de la bendición de Dios. Por un lado hay bendición, por otro lado hay juicio, por un lado hay reprensión, por otro lado hay escape a la reprensión. Esa es la palabra profética. La palabra profética es siempre segura. Si Dios lo dice, es cosa segura, hermanos. Es cosa segura. No debemos estarle buscando la quinta pata al gato. Si Dios dice una cosa, eso es. Cuando la palabra dice algo, eso es. Es cosa segura. La palabra profética es siempre específicamente, escucha esta palabra que yo me la inventé, inespeculable. Quiere decir que no tiene lugar a la especulación. La palabra profética es siempre específicamente sin lugar a la especulación, es inespeculable. Usted no puede estar inventando. Si Dios dice una cosa, no le busque otro sentido diferente. La palabra de Dios es clara y es definida. Y no deja las cosas a oscuras para que usted adivine qué es lo que Dios quiere decir con esto. El Señor es claro y es específico. Así que notamos estas 7 cosas. La palabra profética es siempre de parte de Dios y nunca de parte del profeta. Es siempre a través del profeta. No es a todos a quienes Dios habla directamente. Es siempre para el pueblo, nunca para el profeta. Es siempre de emergencia necesaria. Es siempre dual. Hay bendición y hay condición. Hay reprensión y hay puerta de escape. Es siempre segura. Es siempre específicamente sin lugar a especulaciones. Así que cuando Dios le habló al pueblo de Israel de esta manera, les está mostrando un interés tremendo que Él tiene en el bienestar de ellos y quiere prevenirles para evitar los males. Lo segundo que notamos en esta escritura que hemos leído es que el amor de Dios para su pueblo es cosa grande. Dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Y Jehová dijo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Nos dice esta palabra, nos dice este texto varias cosas que usted tiene que, si usted se detiene y lo analiza, se da cuenta que le está diciendo que una declaración de amor de parte de Dios para su pueblo debe ser más que suficiente para el pueblo portarse bien. Yo os he amado. Con eso nada más el pueblo debe moverse, a portarse bien, a hacer las cosas que le agradan al Señor. No a estar discutiendo con Dios. No a estar dudando de Dios. Debe moverse, hacer las cosas bien. Una declaración de amor de parte de Dios no siempre es apreciada por el pueblo. Eso también es una realidad. Mientras que el pueblo debe motivarse a hacer las cosas bien porque Dios le dijo, yo te amo. El pueblo de Israel le respondió y le dijo, ¿en qué? En otras palabras, no apreciamos que tú nos ames. No creemos que tú nos amas. ¿Cómo yo sé que tú me amas? Mira cómo están las cosas a mi alrededor. Tú no me amas nada. Yo seguiré haciendo lo que yo sigo haciendo. El pueblo puede reaccionar de esa manera
pero Dios sigue amando. Un pueblo desamorado con Dios desmiente a Dios en sus declaraciones de amor. El Señor le dice, yo te amo, y Él dice, ¿en qué? ¿En qué me has amado? ¿Qué tú has hecho por mí? Hay muchos creyentes que han llegado al punto de decir, ya Dios no me ama. Usted puede imaginarse un disparate como ese. Ya Dios no me ama. ¿A quién se le ocurre decir una cosa así? Cuando el amor de Dios fue manifestado tan poderosamente en la cruz del Calvario con la muerte de su propio Hijo unigénito. Dios mismo encarnado. Fue humillado hasta la muerte y muerte de cruz por amor. Pero un pueblo desamorado con Dios desmiente a Dios en sus declaraciones de amor. Y no solamente eso, no puede ver las manifestaciones del amor de Dios. ¿Sabe usted que las manifestaciones del amor de Dios no es como nosotros las esperamos? Yo espero que todo me vaya bien, pero a veces las cosas me van mal para evitarme peores males. Una enfermedad puede evitar un mal peor más adelante. Un desempleo hoy puede evitar una tragedia mañana. Las cosas no siempre van bien, pero cuando estamos bajo la cobertura del amor de Dios, todas las cosas obran para bien. Un pueblo desamorado con Dios detesta que Dios le hable. Cuando usted detesta a una persona, cuando usted está desamorado con una persona, cuando usted no le cae bien a una persona, la voz le molesta, las palabras le ofenden, su aspecto le repugna. Usted no quiere estar cerca de esa persona. Así es la persona que está desamorada con Dios. Detesta que Dios le hable. El sermón del domingo le molesta. La palabra doctrinal le molesta. La palabra de reprensión le molesta. El mensaje del ministro le molesta. Los cánticos que se cantan le molestan. Cuando Dios habla a la iglesia, cuando se mueve la presencia del Espíritu Santo y la gente está bajo el fuego del Espíritu Santo, cuando una persona está desamorada con Dios, esa presencia y esa manifestación del Espíritu le molesta. Un pueblo desamorado con Dios no puede amar a Dios, hermanos. Ni se le ocurre siquiera amar a Dios. Un pueblo desamorado con Dios no entiende que el amor no es otorgado por méritos, sino por misericordia. No hay nada que yo pueda hacer para merecer las bendiciones del amor de Dios. Lo que Dios me da es por misericordia. Yo no lo merezco, pero Él me lo da. Él me ha ubicado en un medio ambiente de vida que se llama la gracia. La gracia quiere decir que Dios me otorga cosas sin yo tener méritos para ellas. Y dentro de esas cosas está la misericordia, el socorro, la ayuda, el auxilio, el perdón de Dios, un montón de cosas para las cuales yo no puedo pagar de ninguna manera. Misericordia. Un pueblo desamorado con Dios no sabe que Dios ama celosamente, con todo lo bueno y desagradable que eso implique. Dios nos ama celosamente, y dentro de ese amor hay cosas buenas y hay cosas desagradables, porque hay cosas que Dios me impide, que Dios me prohíbe, sobre las cuales Dios me castiga. La Biblia dice que el Padre al que ama castiga, al Hijo que ama castiga. Así es nuestro Dios. En el amor de Dios, el amor de Dios es un amor duro, es severo y es blando al mismo tiempo. Pero a la persona que está desamorada con Dios se cree que todo se lo merece, que todo lo merece, que Dios tiene que responderle como Él quiere. Pero mira, amado hermano, el amor de Dios responde de acuerdo a lo que Él sabe que nosotros necesitamos y no a lo que nosotros queremos o creemos que merecemos. Lo tercero que nos dice este texto es que el trato de Dios para los profanos no es fácil. A Esaú aborrecí, dice, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Esaú era un profano. Esaú amaba las cosas de la tierra más que las cosas del cielo. Las cosas temporales más que las eternas. Las cosas pasajeras más que el Dios de gloria. Era un profano, porque eso es lo que profano quiere decir. Una persona que no tiene en cuenta, que no valoriza las cosas espirituales. La Biblia dice que Esaú era un profano.
En Hebreos 12:16 dice, no haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Prefirió la comida a la primogenitura. Por eso era un profano. Lo que él era es lo que le pasó a sus descendientes también. Él le pasó su sentimiento en la genes a su descendencia. El pueblo que surgió de Saúl, el pueblo edomita, fue un pueblo enemigo de la descendencia de Jacob. El desagrado de Dios para este pueblo pasó de generación en generación. Esas consecuencias generacionales, hermanos, quedan anuladas solamente cuando la persona o el pueblo se torna a Dios y el nuevo nacimiento cambia su composición espiritual. Oye bien, Esaú se ganó la animosidad de Dios, el castigo de Dios, la reprensión de Dios, el rechazo de Dios, el desprecio de Dios. Él le pasó su conducta, su carácter, su personalidad, su desprecio hacia su hermano, se lo pasó a su descendencia, quienes aborrecieron a la descendencia de Jacob. Pero de la misma manera, la forma de Dios tratar con Esaú fue la forma de Dios tratar con Edom. Y usted dirá, pero ¿y qué pasa si alguno quería arrepentirse y quería hacer la voluntad de Dios? No hay problema, porque Dios siempre ha permitido puertas de escape. Si usted se convierte, si usted se arrepiente, si usted se entrega, si usted transforma, le deja a Dios que transforme su vida, el Señor le va a recibir como hijo suyo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Se murió la vieja criatura, se murió el hombre viejo, se murió el hombre que estaba bajo maldición generacional, se murió todo eso y comienza una nueva vida. No con maldiciones generacionales, con bendiciones generacionales para él, para su familia, para su descendencia. Porque eso de maldiciones generacionales, mis amados hermanos, eso está muy mal explicado y muy mal enseñado en nuestros medios. Existe sí linajes de brujos, linajes de idólatras, linajes de gente mala. Sí, existen. Pero cuando una persona viene a Cristo, eso para, eso se cancela. En esa persona ya no hay esa inclinación. Y su descendencia sale sana bajo la cobertura de la santidad de sus padres que se entregaron a Cristo. Por eso es bueno servir al Señor. No todas las bendiciones que de Dios son para todo el mundo por igual, hermanos. Hay bendiciones que pertenecen solamente a su pueblo y tenemos que entender eso. Esaú, Edom, no tenía las bendiciones de Jacob, no las tenía, porque las bendiciones de Jacob eran para su descendencia, para el pueblo de Dios. La Biblia dice que llueve para buenos y malos. La Biblia dice que sale el sol para buenos y malos. Pero la realidad del caso es que aunque esas son bendiciones para todo el mundo, hay bendiciones específicas para el pueblo de Dios. La salvación del alma, la llenura del Espíritu Santo, las promesas de la palabra santa de Dios, la nueva Jerusalén que nos espera al otro lado de nuestra vida aquí en la tierra. Dios mismo como nuestro Paracletos, como nuestro abogado, como aquel que viene a nuestro lado para defendernos, como nuestro consolador en el Espíritu Santo. Son bendiciones para el pueblo de Dios, no para el pueblo que no le sirve a Dios. Es cosa dura que Dios aborrezca a una persona. Aborrecer quiere decir abandonar, desolar. Y le dijo, mira, la descendencia de Jacob, yo la aborrezco. La abandoné para los chacales del desierto. En términos espirituales, los chacales son los demonios, las obras satánicas que vienen sobre la persona que no le sirve a Dios. Esta viene a ser su parte en la vida. En Romanos capítulo 1 dice que Dios entregó a mucha gente que no tuvieron, los que no tuvieron a Dios en su noticia. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es terrible, cosa dura, que Dios aborrezca a un pueblo.
que Dios rechace a un pueblo, pero todo el que vive sin Cristo está rechazado, hermano. No hay manera que usted sea heredero de las bendiciones de Dios. Usted quiere bendición, tiene que venir a Cristo. La puerta está abierta. La Biblia dice que todo aquel que a Él viene, Él lo recibe, Él no lo echa fuera. Son promesas de Dios. Sí, hay rechazo, sí hay castigo, sí hay fuego, hay azufre, hay tribulación y angustia para la gente que vive sin Dios y sin esperanza en este mundo, pero hay una puerta abierta y es la puerta estrecha, que aunque es estrecha, es suficientemente amplia para incluirlo a usted, para incluir a todo aquel que a Él quiera venir. Cosa dura es esta. Nosotros, y quiero aclarar esto, no tenemos ni permiso ni derecho a compararnos con la otra gente. Jacob no tenía derecho ni permiso a compararse con Esaú, ni Israel con Edom. Pero Dios sí nos compara y Él sí hace diferencia entre unos y otros. Si usted me pregunta a mí, yo jamás hubiera dicho que Saulo de Tarso iba a ser salvo e iba a ser el ministro más grande reconocido en el Nuevo Testamento. Si usted me pregunta a mí. Pero no me pregunte a mí. Dios decidió que Saulo iba a ser el apóstol a los gentiles, el apóstol tuyo y el apóstol mío. O sea, yo no puedo decidir quién se salva y quién se pierde, quién tiene la bendición y quién no la tiene. Eso lo decide Dios. El amor de Dios es un amor tan perfecto que cubre a todo el que Él quiere salvar, a todo aquel que Él sabe que le va a recibir como salvador de su alma. Cubre a todo aquel que a Él clame con un corazón contrito y humillado. Y a todo creyente, por carnal y mundano e impío que sea, si se torna de su mal camino y le pide al Señor misericordia, el Señor va a tener misericordia de él, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La arrogancia del pecador, hermanos, es lo cuarto que nos habla aquí este pasaje. Es terrible. Las consecuencias de la arrogancia de los pecadores debe servirnos de ejemplo para mantenernos sometidos al amor de Dios. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, dice, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos se edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. ¿Es terrible esto? La arrogancia es cosa mala. El creyente nunca debe sentirse por encima de nadie, ni siquiera por encima de los pecadores, aunque sabemos que tenemos todos los privilegios de los hijos de Dios. Debemos recibir esa realidad y esa revelación con humildad, con sometimiento, deseando para todos lo mismo que Dios nos ha dado a nosotros. La arrogancia no tiene lugar en la vida del creyente. La arrogancia mata el amor. Es una característica que le impide al hombre reconocer y aprender y cambiar. La arrogancia te tupe el entendimiento. Por eso Esaú nunca aprendió, Edom nunca aprendió, siempre se mantuvieron lejos de Dios. Los pecadores que no se arrepienten, el Señor los puede bendecir un día, pero no aprenden. Mire, ¿qué ha aprendido el pecador con la pandemia? No ha aprendido nada. La pandemia ha caído sobre esta nación terriblemente. ¿Qué ha aprendido el pecador? No ha aprendido nada. Sigue en sus malos caminos. Mire lo que ha sucedido en estos días. Todos estos tumultos, todas estas cosas innecesarias. Un hombre cometió un crimen y luego un grupo de gente destruyó la vida de muchas gentes en estas revoluciones que han habido. El hombre arrogante no aprende. Se gana siempre la enemistad de Dios hasta que no se deja tocar por el Espíritu Santo. Por eso, si usted que no conoce a Cristo y está a través de este medio escuchando esta palabra, si usted está atrofiado en la vida, si usted está alejado de Dios, tórnese al Señor, pídale misericordia. El Señor lo va a recibir inmediatamente, no lo va a poner a hacer penitencias de ninguna clase.
Solamente clama a mí, dice el Señor. Él te va a recibir y te va a perdonar en un instante, como hizo con el ladrón de la cruz, ladrón de carrera, ladrón de toda una vida, que estaba allí y él mismo lo dijo, merecemos estar aquí por las cosas que hemos hecho. En un instante le dijo al Señor, acuérdate de mí, y el Señor inmediatamente le dijo, claro que sí, hoy estarás conmigo en el paraíso. La arrogancia impide que el hombre reconozca y aprenda y cambie. El otro ladrón nunca se arrepintió, nunca pidió perdón y se fue al infierno. Lo que el arrogante dice ante lo que Dios dice es pura fantasía. El arrogante tiene muchas explicaciones, muchas formas de hablar, muchas formas de expresarse. Muchos argumentos convincentes para su forma de conducta. Pero eso es pura fantasía ante lo que Dios dice. Dios dice las cosas claramente y hay que recibirlas como son. El que edifica impiedad pierde su estructura que ha edificado por la mano misma de Dios. El arrogante lo que edifica es impiedad, es maldad. Hace un edificio en su vida bien malo, bien feo, bien desagradable. Pero Dios se lo derrumba, se lo hace nada en un instante con su propia mano. La impiedad es más que una característica del arrogante. La impiedad es un territorio, es un medio ambiente en el cual el arrogante vive. Es impío de naturaleza. Es necesario que haya un cambio nuevo, como le dijo el Señor a Nicodemo. De cierto te digo, que si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de los cielos. Dios se muestra indignado con los impíos que viven en la arrogancia. Se muestra irritado, enfadado, impetuosa y ardientemente. Hay que reprender la arrogancia, hay que sacarla de nuestra vida. El pecador debe tornarse al Señor y Él tendrá de él misericordia. El creyente debe humillarse bajo la poderosa mano de Dios y sacar de su interior esos jugos de arrogancia que lo consumen y lo envenenan. El amor de Dios es maravilloso, pero puede ser estorbado por la arrogancia. Lo quinto que nos dice el pasaje bíblico que tenemos delante es que Dios da testimonio de estas cosas a su pueblo. Dice el versículo 5, y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Vuestros ojos verán estas cosas. Dios deja estas cosas al descubierto para que su pueblo entienda la grandeza de Dios. Esto es para que tú entiendas. La grandeza de Dios se muestra para atraer al pueblo que Dios ama hacia sí mismo. La grandeza de Dios sobrepasa los límites habitables del pueblo de Dios. El pueblo de Dios habita en unos confines bien estrechos. Pero la grandeza de Dios sobrepasa los límites del entendimiento, de la comprensión, los límites intelectuales del hombre. Cuando el hombre comienza a mirar la grandeza de Dios, puede ver la gloria y él mismo se expande. El hombre de Dios, la mujer de Dios, glorifica a Dios cuando ve las glorias del Señor. Así que el amor de Dios está ahí para nosotros, aun cuando nosotros nos extralimitamos en nuestra conducta desagradable al Señor. El Señor nunca nos tranca, deja la puerta abierta. Aunque el castigo viene, la puerta está abierta para que escapemos el castigo. Aunque el azote viene, la puerta está abierta. Aunque la ruina viene, si no nos arrepentimos, la puerta está abierta para que escapemos a la ruina. El amor de Dios es maravilloso para aquellos que aún se han esforzado en rechazar ese amor. Así que es necesario que no sigamos en esa forma de conducta. No sigamos en esa forma de conducta porque no nos va a ir bien. El Señor nos ha abierto puertas de escape. Mire, hay una vida de victoria que el Señor ha diseñado para el creyente. Es una vida gloriosa y maravillosa. Una vida victoriosa. Si el creyente se mete dentro de Dios. Hay varias cosas que el creyente debe hacer para disfrutar de las bendiciones de Dios. Número 1,
debe examinarse. Si ha pecado, necesita por un lado pedirle perdón al Señor y por otro lado decidir apartarse de ese camino malo. Primera de Pedro 3:10 dice: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, sus labios no hablen engaño, apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Pues vamos a hacer el bien, vamos a reparar nuestra vida, vamos a apartarnos de las cosas que desagradan a Dios. Lo segundo, si queremos una vida victoriosa dentro del Señor, es que el Señor nos ama y nos ha dado todas las puertas de salida para que podamos tener victoria, hermanos. Tenemos que examinar. Quizás hay alguien que nos ha hecho algún mal y nos tiene resentidos y estamos perdiendo la bendición de Dios. Pues vamos a perdonarle. La puerta es perdonar. En Mateo 6, del 14 al 15 dice: porque si perdonáis a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El Señor te va a perdonar, Él exige de ti que tú perdones. El Señor te va a bendecir, Él exige de ti que tú bendigas. El Señor te va a dar de su gracia, Él exige de ti que de lo que recibes de gracia lo des para adelante a otros. ¿Quieres ser victorioso en Cristo? Disfrutar del poder y de la autoridad y del gozo y de la alegría que da el amor de Dios, estar bajo las alas potentes del Señor eterno. Cuando estamos pasando, porque vamos a pasar por el valle de sombra y muerte, necesitamos pedirle a Dios que nos revele qué es lo que nos está tratando de enseñar en la situación adversa que estamos atravesando. Sí, mis amados hermanos, aun cuando estamos pasando por situaciones adversas, el Señor nos está hablando, nos está tratando de enseñar algo. Tenemos que preguntarle, tenemos que examinar, tenemos que investigar en nuestro espíritu qué es lo que Él nos está tratando de decir. La Biblia dice que cuando viniera el Espíritu de verdad, Él los guiaría a toda la verdad, porque no hablaría por su propia cuenta, sino que hablaría todo lo que oyere y os haría saber todas las cosas que habrían de venir. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y el Señor nos puede dirigir y conducir, instruir y aclarar todas las cosas. Él quiere que aprendamos. Dentro de la prueba nos está dando lecciones, instrucciones. El amor de Dios es tremendo, hermanos. Queremos victoria en Cristo. Tenemos que asegurarnos que nuestra fe está fundada en el sacrificio de Cristo. Lo dijimos al principio del mensaje, lo decimos en todos los mensajes. No me envió Cristo, dijo Pablo, a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Tenemos que asegurarnos que nuestra fe, que nuestra vida, que nuestra creencia, que nuestros ojos están puestos en el sacrificio de Cristo. Porque todo lo que tenemos parte del sacrificio de Cristo. Queremos victoria en Cristo. Queremos que el amor del Señor nos sea de bendición. No podemos entonces darnos el lujo de compartir la gloria de Dios con nadie. En Isaías 42, versículo 8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Vamos a darle toda la gloria a Dios. No cojamos nada para nosotros. No le demos gloria a nadie. Vamos a darle toda la gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Debemos ocuparnos de no ser causa de blasfemia al nombre de Cristo. El que está dentro del amor de Dios busca por todos los medios de que el Señor no sea vituperado, que su nombre no sea blasfemado, que la gente no hablen cosas negativas de Dios por su causa. Tú pues, le decía Pablo a los romanos, que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de ídolos, cometes sacrificio. ¿Cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Está escrito que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros.
Oh, mis amados, que no haya palabra profética de Jehová contra nosotros, sino palabra buena, palabra agradable, palabra de bendición. Que Él nos diga, a ti te amé. Quizás a otro aborrecí, pero a ti te amé. Porque tú eres mío, porque tú no eres un profano, porque tú respondes al amor que yo te doy, porque yo sé que tu corazón es bueno conmigo. No haya, pues, decía el escritor a los Hebreos, no haya, pues, en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Vamos a acercarnos a Dios en espíritu y en verdad. El Señor te bendiga y el Señor te guarde. Entiende que el amor de Dios va más allá de nuestras fallas y de nuestras debilidades. Dios te bendiga. Y Dios te guarde. Solo al pensar que hay un Dios, mi alma se regocija, porque ha llegado a mi alma esa paz y esa calma que el mundo no me da. Qué lindo es su mirar, qué lindo cuando Él habla a mi alma, qué bello es estar con Él, porque estando con Él nada me faltará. Él me ama y yo le amo también, y junto a Él me siento confiada. Y si tú te sientes solo, yo te ofrezco ese amor que es Cristo mi Señor. Qué lindo es su mirar, qué lindo cuando Él habla a mi alma, qué bello es estar con Él, porque estando con Él nada me faltará, porque estando con Él nada me faltará, porque estando con Él nada me faltará.